Parte uno del Manifiesto del Partido Comunista, escrito por Karl Marx y Friedrich Engels. Esto lo estoy haciendo porque uno de mis suscriptores, Juan Diego Lara, me pidió que explicara si esto tenía tintes satánicos, diabólicos o de sectas, o cualquier tipo antisocial, antipolítico o cosas que le hicieran daño a la vida. Es lo que estoy haciendo, pero esta es una opinión que les doy simplemente. Primero voy a leer esto y después estableceré mis opiniones y observaciones. Ustedes pueden decidir lo que opinan. Esto es abierto, así que tomen lo que les sirva, lo que no, deséchenlo. Punto uno: Burgueses y proletarios. Toda la historia de la sociedad humana hasta la actualidad es una historia de lucha de clases. Libres y esclavos, patricios y plebeyos, varones y siervos de la gleba, maestros y oficiales, y en una palabra o frase, opresores y oprimidos, frente a frente y siempre empeñados en una lucha ininterrumpida, velada, unas veces y otra, franca y abierta, en una lucha que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo el régimen social o al exterminio de ambas clases beligerantes. En los tiempos históricos, porque nos encontramos hacia la sociedad dividida, casi por doquier, en una serie de estamentos, dentro de cada uno de los cuales reina a su vez una nueva jerarquía social de grados y posiciones. Por ejemplo, en la Roma antigua son los patricios, los equites, los plebeyos, los esclavos, y en la Edad Media los señores feudales, los vasallos, los maestros, y los oficiales de los gremios, los siervos de la gleba, y dentro de cada una de estas clases todavía nos encontramos con nuevos matices y nuevas gradaciones. La moderna sociedad burguesa, que se alza sobre las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido los antagonismos de clase. Lo que ha hecho ha sido crear nuevas clases, nuevas condiciones de opresión, nuevas modalidades de lucha que han venido a sustituir a todas las antiguas. Y sin embargo nuestra época, la época de la burguesía, se caracteriza por haber simplificado estos antagonismos de clase. Hoy toda la sociedad tiende a separarse cada vez más abiertamente en dos grandes campos enemigos y en dos grandes clases antagónicas, la burguesía y el proletariado. De los siervos de la gleba de la Edad Media surgieron los villanos y de las primeras ciudades, y estos villanos fueron el germen de donde brotaron los primeros elementos de la burguesía. El descubrimiento de América, la circunnavegación de África, esto abrió nuevos horizontes e imprimió nuevos impulsos a la burguesía, el mercado de China y de las Indias Orientales y la colonización de América, el intercambio con las colonias, el incremento de los medios de cambio y de las mercaderías en general, dieron al comercio, a la navegación y a la industria un empuje jamás conocido, atizando con ello el elemento revolucionario que se escondía en el seno de la sociedad feudal en descomposición, el régimen feudal o gremial de producción que seguía imperando. No bastaba ya para cubrir las necesidades que abrían los nuevos mercados, y vino a ocupar su puesto la manufactura. Los maestros de los gremios se vieron desplazados por la clase media industrial, y la división del trabajo entre las diversas corporaciones fue suplantada por la división del trabajo dentro de cada taller. Pero los mercados seguían dilatándose y las necesidades seguían creciendo, y ya no bastaba tampoco la manufactura. El invento del vapor y la maquinaria vinieron a revolucionar el régimen industrial de la producción. La manufactura cedió y el puesto a la gran industria moderna cedió, y la clase media industrial hubo de dejar paso a los magnates de la industria y a los jefes de grandes ejércitos industriales y a los burgueses modernos. La gran industria creó el mercado mundial, ya preparado por el descubrimiento de América. El mercado mundial imprimió un gigantesco impulso al comercio, a la navegación, a las comunicaciones por tierra, y a su vez estos progresos redundaron considerablemente en el provecho de la industria y en la misma proporción en que se dilataba la industria. Así también el comercio, la navegación, los ferrocarriles se desarrollaban juntamente con la burguesía y crecían sus capitales. Ahí va desplazando y esfumando a todas las clases heredadas de la Edad Media. Vemos, pues, que la moderna burguesía es, como lo fueron en su tiempo las otras clases,
producto de un largo proceso histórico, fruto de una serie de transformaciones radicales operadas en el régimen de cambio y de producción. A cada etapa de avance que fue recorrida por la burguesía le corresponde una nueva etapa de progreso político, clase oprimida bajo el mando de los señores feudales. La burguesía forma en la comuna una asociación autónoma y armada para la defensa de sus intereses en unos sitios porque se organiza en repúblicas municipales independientes y en otros formando el tercer estado tributario de las monarquías. En la época de la manufactura, este es el contrapeso de la nobleza dentro de la monarquía feudal o absoluta, y este el fundamento de las grandes monarquías en general, hasta que por último, implantada la gran industria y abiertos los cauces del mercado mundial, se conquista así la hegemonía política y crea el moderno Estado representativo. Hoy el poder público viene a ser pura y simplemente el consejo de la administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa. La burguesía ha desempeñado en el transcurso de la historia un papel verdaderamente revolucionario. Donde quiera que se instauró, echó por tierra todas las instituciones feudales y patriarcales e idílicas, y desgarró implacablemente los abigarrados lazos feudales que unían al hombre con sus superiores naturales, y no dejó en pie más vínculo que el del interés escueto, el del dinero constante y sonante, y que no tiene entrañas, y que también es contante. Y echó por encima del santo temor de Dios todo esto, la devoción mística y piadosa, del ardor caballeresco, y también la tímida melancolía del buen burgués, y el jarro de la agua helada, y de sus cálculos egoístas. Así enterró también la dignidad personal bajo el dinero, y redujo todas aquellas innumerables libertades escrituradas y bien adquiridas a una única libertad, la ilimitada libertad de hacer comercio, y sustituyó esto, para decirlo de una vez, un régimen de explotación velado por los sendales de las ilusiones políticas y religiosas, y por un régimen franco y descarado, y directo y escueto, de pura explotación. La burguesía despojó de su halo de santidad a todo lo que antes se tenía por venerable y digno y de piadoso acontecimiento, y convirtió en sus servidores y asalariados al médico, al jurista, al poeta, al sacerdote y al hombre de ciencia, y por no mencionar todavía más. La burguesía desgarró los velos emotivos y sentimentales que envolvían la familia y puso al desnudo la realidad económica de las relaciones familiares. La burguesía vino a demostrar que aquellos alardes de fuerza bruta que la reacción tanto admira en la Edad Media tenían su complemento y su cumplido en la haraganería más indolente. Hasta que ella no lo reveló, nosotros no supimos cuánto podía dar de sí el trabajo del hombre. Así que la burguesía ha producido maravillas mucho mayores que las pirámides de Egipto o los acueductos romanos y que las catedrales góticas, porque ha acometido y dado la cima a empresas mucho más grandiosas que las emigraciones de los pueblos y las cruzadas. La burguesía no puede existir si no es revolucionando incesantemente los instrumentos de la producción, que tanto vale decir, en el sistema todo de la producción, y con él todo el régimen social. Lo contrario de cuantas clases sociales le precedieron, que tenían todas por condición primaria de la vida la intangibilidad del régimen de producción vigente. La época de la burguesía se caracteriza y distingue de todas las demás por el constante y agitado desplazamiento de la producción y por la conmoción ininterrumpida de todas las relaciones sociales, por una inquietud y una dinámica incesantes, las relaciones inconmovibles y mohosas del pasado, con todo su séquito de ideas y de creencias viejas y venerables. Y éstas se derrumban y las nuevas envejecen antes de echar raíces. Todo lo que se creía permanente y perenne se esfuma, y lo santo es profanado, y al fin el hombre se ve constreñido por la fuerza de las cosas, así a contemplar con la mirada fría su vida y sus relaciones con los demás, y la necesidad de encontrar mercados espolea a la burguesía de una punta a la otra del planeta por todas partes, y así anida en todas partes y construye por doquier y establece relaciones. La burguesía
Al explotar el mercado mundial, da a la producción y al consumo de todos los países un sello cosmopolita. Entre los lamentos de los reaccionarios, destruye los cimientos nacionales de la industria y las viejas industrias nacionales se vienen a la tierra, arrolladas por otras nuevas, cuya instauración es un problema vital para todas las naciones civilizadas, por las industrias que ya no transforman, como antes, las materias primas del país, sino las traídas de los climas más lejanos y cuyos productos encuentran salida no solo dentro de las fronteras, sino en todas las partes del mundo. Brotan así necesidades nuevas que ya no bastan para satisfacer, como en otros tiempos, los frutos del país, sino que reclaman para su satisfacción los productos de tierras remotas. Ya no reina aquel mercado local y nacional que se bastaba a sí mismo y donde no entraba nada de afuera. Ahora la red del comercio es universal y en ella entran, unidas por vínculos de interdependencia, todas las naciones, y lo que acontece con la producción material también acontece con toda la producción del espíritu. Los productos espirituales de las diferentes naciones vienen a formar un acervo común. Las limitaciones y peculiaridades del carácter nacional van pasando a segundo plano y las literaturas locales y nacionales confluyen todas en una literatura universal. La burguesía, con el rápido perfeccionamiento de todos los medios de producción y con las facilidades increíbles de su red de comunicaciones, lleva a la civilización hasta a las naciones más salvajes. El bajo precio de sus mercancías es la artillería pesada con la que derrumba todas las murallas de la China, con la que obliga a capitular a las tribus bárbaras más ariscas en su odio contra el extranjero, y obliga a todas las naciones a abrazar el régimen de la producción de la burguesía o perecer, y las obliga a implantar en su propio seno la llamada civilización, es decir, a hacerse burguesas. Así crea un mundo hecho a su imagen y semejanza, porque la burguesía somete el campo al imperio de la ciudad y crea ciudades enormes, intensifica la población urbana en una fuerte proporción respecto a la campesina y arranca una parte considerable de la gente del campo al cretinismo de la vida rural. Y del mismo modo que somete el campo a la ciudad, también somete a los pueblos bárbaros y semibárbaros a las naciones civilizadas, los pueblos campesinos a los pueblos burgueses, el oriente al occidente. La burguesía así va aglutinando cada vez más los medios de producción, la propiedad y los habitantes del país, y así aglomera la producción y aglomera también a toda la población y centraliza los medios de producción y concentra en manos de unos cuantos la propiedad. Este proceso tenía que conducir por fuerza lógica a un régimen de centralización política, territorios antes independientes apenas aliados con intereses distintos y distintas leyes y gobiernos autónomos y líneas aduaneras propias. Todos estos se asocian y refunden en una nación única bajo un gobierno, una ley, un interés nacional de clase y una sola línea aduanera. En el siglo corto que lleva de existencia como clase soberana, la burguesía ha creado energías productivas mucho más grandiosas y colosales que todas las pasadas generaciones juntas. Basta pensar en el sometimiento de las fuerzas naturales por la mano del hombre, en la maquinaria, en la aplicación de la química, la industria y la agricultura, en la navegación de vapor, en los ferrocarriles, en el telégrafo eléctrico, en la roturación de los continentes enteros, en los ríos abiertos a la navegación, en los nuevos pueblos que brotaron de la tierra como por ensalmo, etc. ¿Y quién en los pasados siglos pudo sospechar siquiera que en el regazo de la sociedad fecundada por el trabajo del hombre yaciesen soterradas tantas y tales energías y elementos de producción? Hemos visto que los medios de producción y de transporte sobre los cuales se desarrolló la burguesía brotaron en el seno de la sociedad feudal. Cuando estos medios de transporte y de producción alcanzaron una determinada fase en su desarrollo,
Resultó que las condiciones en que la sociedad feudal producía y comerciaba la organización feudal de la agricultura y de la manufactura, o en una palabra, el régimen feudal de la propiedad, este no correspondía ya al estado progresivo de las fuerzas productivas. Obstruían la producción en vez de fomentarla, se habían convertido en otras tantas trabas para su desenvolvimiento y era menester hacerlas saltar, y así pues saltaron. Así vino a ocupar a su puesto la libre concurrencia con la constitución política y social, y a ella estaba todo adecuado, en la cual se revelaba ya la hegemonía económica y política de la clase burguesa. Pues bien, ante nuestros ojos se desarrolla hoy un espectáculo semejante. Las condiciones de producción y de cambio de la burguesía, el régimen burgués de la propiedad, la moderna sociedad burguesa, que ha sabido hacer brotar como por encanto tan fabulosos medios de producción y de transporte. Esto nos recuerda al brujo impotente para dominar a los espíritus subterráneos. Eso fue lo que él conjuró. Y desde hace varias décadas, la historia de la industria y del comercio no es más que la historia de las modernas fuerzas productivas que se rebelan contra el régimen vigente de la producción y contra el régimen de la propiedad donde residen las condiciones de la vida y de predominio político de la burguesía. Así que basta mencionar las crisis comerciales, cuya periódica reiteración supone un peligro cada vez mayor para la existencia de la sociedad burguesa, completamente toda. Las crisis comerciales, además de destruir una gran parte de los productos elaborados, aniquilan una parte considerable de las fuerzas productivas existentes. En esas crisis se desata una epidemia social que a cualquiera de las épocas anteriores le hubiese parecido absurda e inconcebible. Esa es la epidemia de la superproducción. La sociedad se ve retrotraída repentinamente a un estado de barbarie momentánea, y se diría que una plaga de hambre o una gran guerra aniquiladora la han dejado y la han esquilmado sin recursos para subsistir. La industria, el comercio, están a punto de perecer. ¿Y todo eso por qué? Porque la sociedad posee demasiada civilización y demasiados recursos y demasiada industria y demasiado comercio. Las fuerzas productivas de que dispone no sirven para fomentar el régimen burgués de la propiedad porque son ya demasiado poderosas para servir a este régimen que embaraza su desarrollo. Y tan pronto como logran vencer este obstáculo, siembran el desorden en la sociedad burguesa y amenazan con dar al traste con el régimen burgués de la propiedad. Las condiciones sociales burguesas así resultan ya demasiado angostas para abarcar la riqueza por ellas engendrada. Entonces, ¿cómo se sobrepone esto a la crisis de la burguesía? Pues de dos maneras: destruyendo violentamente una gran masa de fuerzas productivas y conquistándose nuevos mercados a la par que va procurando el explotar más concienzudamente los mercados antiguos. Es decir, remedia una crisis, preparando otras crisis más extensas e imponentes y mutilando los medios de que dispone para precaverlas. Las armas con que la burguesía derribó el feudalismo se vuelven ahora contra ella, y la burguesía no solo forja las armas que han de darle la muerte, sino que además pone en pie a los hombres llamados a manejarlas. Estos hombres son los obreros, los proletarios, en la misma proporción en que se desarrolla la burguesía, es decir, el capital. Desarrollase también el proletariado, y esa clase obrera moderna que solo puede vivir encontrando trabajo y que solo encuentra trabajo en la medida en que éste se está alimentando y se está incrementando en el capital. El obrero, obligado a venderse a trozos, es una mercancía como de cualquiera, y está sujeta por tanto a todos los cambios y modalidades de la concurrencia y a todas las fluctuaciones del mercado. La extensión de la maquinaria y la división del trabajo quitan a éste en el régimen del proletario todo lo que es actual, todo carácter autónomo, toda libre iniciativa y todo encanto para el obrero. El trabajador entonces se convierte en un simple resorte de la máquina del que solo se exige una operación mecánica, monótona y de fácil aprendizaje. Por eso los gastos que supone un obrero se reducen y sobre poco más o menos
al mínimo de lo que necesita para vivir y para perpetuar su raza. Y ya se sabe que el precio de una mercancía, y como una de tantas el trabajo, equivale así a su costo de producción. Cuanto más repelente es el trabajo, tanto más disminuye el salario pagado al obrero. Y más aún, cuanto más aumentan la maquinaria y la división del trabajo, tanto más aumenta también este bien, porque así se alarga la jornada, o bien porque se incentifique el rendimiento exigido, o porque se acelere la marcha de las máquinas, etc. La industria moderna ha convertido el pequeño taller del maestro patriarcal en la gran fábrica del magnate capitalista. Las masas obreras concentradas en la fábrica son sometidas a una organización y disciplina militares. Los obreros son soldados rasos de la industria y trabajan bajo el mando de toda una jerarquía de sargentos, oficiales y jefes. No son solo siervos de la burguesía y del Estado burgués, sino que están todos los días y a todas horas bajo el yugo esclavizador de la máquina del contramaestre, y sobre todo del industrial burgués dueño de la fábrica. Y ese despotismo es tanto más mezquino y más execrable y más indignante, cuanta mayor es la franqueza con que proclama que no tiene otro fin de lucro. Cuanto menor es la habilidad y la fuerza que reclame el trabajo manual, es decir, cuanto mayor es el desarrollo adquirido por la moderna industria, también entonces es mayor la proporción en que el trabajo de la mujer y el niño desplaza al del hombre. Socialmente, ya no rigen para la clase obrera esas diferencias de edad y de sexo. Son todos hombres, mujeres y niños, meros instrumentos de trabajo entre los cuales no hay más diferencia que la del costo. Y cuando ya la explotación del obrero por el fabricante ha dado un usufructo y aquel recibe el salario, entonces caen sobre él los otros representantes de la burguesía, el casero, el tendero, el prestamista, etc. Toda una serie de elementos modestos que venían perteneciendo a la clase media, pequeños industriales y comerciantes y rentistas y artesanos y labriegos, son absorbidos por el proletariado, unos porque su pequeño caudal no basta para alimentar las exigencias de la gran industria y sucumben arrollados por la competencia de los capitales más fuertes, y otros porque sus aptitudes quedan sepultadas bajo los nuevos progresos de la producción. Todas las clases sociales contribuyen, pues, a nutrir las filas del proletariado. El proletariado recorre diversas etapas antes de fortificarse y consolidarse, pero su lucha contra la burguesía data del instante mismo de su existencia. Al principio son obreros aislados, y luego los de una fábrica, y luego los de toda una rama de trabajo, los que se enfrentan en una localidad con el burgués que personalmente los explota. Sus ataques no van solo contra el régimen burgués de producción, sino que van también contra los propios instrumentos de la producción, los obreros, los sublevados, y todos estos destruyen las mercancías ajenas, que les hacen la competencia, y destrozan así la máquina, y pegan el fuego a las fábricas, y pugnan por volver a la situación que ya estaba enterrada, la del obrero medieval. En esta primera etapa los obreros forman una masa diseminada por todo el país y desunida. Entonces, por la concurrencia que son, las concentraciones de las masas de obreros no son todavía el fruto de su propia unión, sino que son el fruto de la unión de la burguesía, que para alcanzar sus fines políticos y propios tiene que poner en movimiento, cosa que todavía logra, a todo el proletariado. En esta etapa, los proletarios no combaten contra sus enemigos, sino contra los enemigos de sus enemigos, y contra los vestigios de la monarquía absoluta. Los grandes señores de la tierra, los burgueses y no industriales, los pequeños burgueses, la marcha de la historia, esto está todo concentrado en manos de la burguesía, y cada triunfo así alcanzado es un triunfo de la clase burguesa. Sin embargo, el desarrollo de la industria no solo nutre las filas del proletariado, sino que las aprieta y las concentra, y concentra todas sus fuerzas, y crecen,
y también crece la conciencia de ellas. Y al paso de la maquinaria, esta va borrando las diferencias y las categorías en el trabajo y reduciendo los salarios casi en todas partes a un nivel bajísimo y uniforme. Y van nivelándose también los intereses y las condiciones de la vida dentro del proletariado. La competencia cada vez más aguda y desatada entre la burguesía y las crisis comerciales que desencadena hacen cada vez más inseguro el salario del obrero. Los progresos incesantes y cada día más veloces del maquinismo aumentan gradualmente la inseguridad de su existencia y las colisiones entre obreros y burgueses son aislados y van tomando el carácter cada vez más señalado de colisiones entre dos clases. Los obreros empiezan a coaligarse contra los burgueses y se asocian y unen así para la defensa de sus salarios y crean organizaciones permanentes para pertrecharse en la previsión de posibles batallas. Y de vez en cuando estallan revueltas y sublevaciones. Los obreros arrancan algún triunfo que otro, pero es transitorio siempre. Y el verdadero objetivo de estas luchas no es conseguir un resultado inmediato, sino ir extendiendo y consolidando la unión obrera. Así coadyuvan a ello los medios cada vez más fáciles de comunicación, creados así por la gran industria y que sirven para poner en contacto a los obreros de las diversas regiones y localidades. Gracias a este contacto, las múltiples acciones locales que en todas partes presentan idéntico carácter se convierten en un movimiento nacional y en una lucha de clases. Y toda lucha de clases es una acción política. Las ciudades de la Edad Media, con sus caminos vecinales, necesitan siglos enteros para unirse con las demás. El proletariado moderno, gracias a los ferrocarriles, ha creado su unión en unos cuantos años. Esta organización del proletariado como clase, que tanto vale, y así también nos vale el decirlo como partido político, se ve minada a cada momento por la concurrencia desatada entre los propios obreros. Pero avanza y triunfa siempre, a pesar de todo, y cada vez más fuerte, y más firme, y más pujante. Y aprovechándose de las discordias que surgen en el seno de la burguesía, e impone la sanción legal de sus intereses propios. Y así nace en Inglaterra la ley de la jornada de 10 horas. Las colisiones producidas entre las fuerzas de la antigua sociedad imprimen nuevos impulsos al proletariado. La burguesía lucha incesantemente, primero contra la aristocracia y luego contra aquellos sectores de la propia burguesía cuyos intereses chocan con los progresos de la industria y siempre contra la burguesía de los demás países. Para librar estos combates, no tiene más remedio que apelar al proletariado y reclamar su auxilio, arrastrándolo así a la palestra política, y de este modo le suministra elementos de fuerza, es decir, armas, contra sí mismo. Además, como hemos visto, los progresos de la industria traen a las filas proletarias a toda una serie de elementos de la clase gobernante, o al menos los colocan en las mismas condiciones de vida. Y estos elementos suministran al proletariado nuevas fuerzas. Y finalmente, en aquellos periodos en que la lucha de las clases está a punto de decidirse, es tan violento y tan claro el proceso de desintegración de la clase gobernante latente en el seno de la sociedad antigua, que una pequeña parte de esa clase se desprende de ella y abraza la causa revolucionaria, pasándose a la clase que tiene en sus manos el porvenir. Y así como antes una parte de la nobleza se pasaba a la burguesía, ahora una parte de la burguesía se pasa al campo del proletariado. Y en este tránsito rompen la marcha los intelectuales burgueses como analizando teóricamente el curso de la historia, porque han logrado ver claro en todos sus derroteros. De todas las clases que hoy se enfrentan con la burguesía, no hay más que verdaderamente una revolucionaria, y esa es el proletariado. Las demás perecen y desaparecen con la gran industria. El proletariado, en cambio, es su producto genuino y peculiar.
los elementos de las clases medias, el pequeño industrial, el pequeño comerciante, el artesano, el labriego, todos luchan. Y todos luchan contra la burguesía para salvar de la ruina su existencia con tales clases. Y no son pues revolucionarios, sino que son conservadores, sí más todavía, son reaccionarios. Y es lo que mira a su tránsito inminente al proletariado. Con esa actitud no defienden sus intereses actuales, sino los futuros. Y se despojan de su posición propia para abrazar la del proletariado. El proletariado andrajoso, esa putrefacción pasiva de las capas más bajas de la vieja sociedad, se verá arrastrado en parte moviéndose por una revolución proletaria, si bien las condiciones todas de su vida lo hacen más propicio a dejarse comprar como instrumento de manejos reaccionarios. Las condiciones de vida de la vieja sociedad aparecen ya destruidas en las condiciones de la vida del proletariado. El proletario crece de bienes, sus relaciones con la mujer y con los hijos, y no tiene ya nada de común con las relaciones familiares burguesas, la producción de Francia en Alemania, que en Norteamérica borra en él todo carácter nacional. Las leyes, la moral, la religión, son para él otros tantos prejuicios burgueses tras los que anidan otros tantos intereses de la burguesía. Todas las clases que están siendo precedidas y conquistaron, y este poder así también, procuraron consolidar las posiciones adquiridas, sometiendo así la sociedad entera a su régimen de adquisición. Los proletarios solo pueden conquistar para sí mismos todo el régimen de la adquisición. Entonces, si pueden conquistar para sí mismos este régimen, también pueden conquistar las fuerzas sociales de la producción, aboliendo ese régimen que es adquisitivo, a que se encuentran sujetos, y con él todo el régimen de la apropiación de la sociedad. Los proletarios no tienen nada propio que asegurar, sino destruir todos los aseguramientos y seguridades privados de los demás. Hasta ahora, todos los movimientos sociales habían sido movimientos desatados por una minoría o en interés de una minoría. El movimiento proletario es el movimiento autónomo de una inmensa mayoría que en interés de una mayoría inmensa. Así el proletariado es la capa más baja y oprimida de la sociedad actual. No puede levantarse, no puede incorporarse sin hacer saltar y hacer añicos desde los cimientos hasta el remate de todo ese edificio que forma lo que nosotros llamamos nuestra sociedad oficial. Por su forma, aunque no por su contenido, la campaña del proletariado contra la burguesía empieza siendo nacional, y es lógico que el proletariado de cada país ajuste ante todo las cuentas con su propia burguesía. Al esbozar en las líneas muy generales las diferentes fases del desarrollo del proletariado, hemos seguido las incidencias de la guerra civil más o menos esbozada que se plantea en el seno de la sociedad vigente, hasta el momento en que esta guerra civil desencadene una revolución abierta y franca y el proletariado, derrocado por la violencia a la burguesía, eche las bases de su poder. Hasta hoy, toda sociedad descansó, como hemos visto, en el antagonismo entre las clases oprimidas y las que son opresoras. Mas para poder oprimir a una clase, es menester que debas asegurarle por lo menos las condiciones indispensables de la vida, pues de otro modo se extinguirá, y con ella su esclavizamiento. El siervo de la gleba se vio exaltado a miembros del municipio, sin salir de la servidumbre, como el villano convertido en el burgués bajo el yugo del absolutismo feudal. La situación del obrero moderno es muy distinta, pues lejos de mejorar conforme progresa la industria, decae y empeora por debajo del nivel de su propia clase. El obrero se depaupera y el pauperismo se desarrolla en la proporción mucho mayor
que la población y la riqueza. He ahí una prueba palmaria de la incapacidad de los burgueses para seguir gobernando la sociedad e imponiendo a ésta, por norma, las condiciones de la vida, como la clase, o el decir, es incapaz de gobernar porque se ve forzado a dejarlos llegar hasta una situación de desamparo, en que él no tiene más remedio que mantenerles cuando son ellos quienes debieran mantenerle a ella. La sociedad no puede seguir viviendo bajo el imperio de esa clase. La vida de la burguesía se ha hecho incompatible con la sociedad. La existencia y el predominio de la clase burguesa tienen por condición esencial la concentración de la riqueza en manos de unos cuantos individuos, la formación y el incremento constante de la capital, y este a su vez no puede existir sin el trabajo asalariado. El trabajo asalariado presupone inevitablemente la concurrencia de los obreros entre sí. Los progresos de la industria que tienen por causa automático y espontáneo la burguesía imponen, en vez del aislamiento de todos los obreros por la concurrencia, imponen su unión revolucionaria por la organización. Y así, al desarrollarse la gran industria, la burguesía se ve tambalear bajo sus pies las bases sobre las cuales produce y se apropia lo producido, y a la par que avanza, se cava su fosa y cría todas sus propiedades, y su muerte y el triunfo del proletariado son igualmente inevitables. Manifiesto del Partido Comunista por Carlos Marx y Friedrich Engels. Un espectro se cierne sobre Europa, el espectro del comunismo, y contra este espectro se han conjurado en santa jauría todas las potencias de la vieja Europa, el Papa y el Zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los polizontes alemanes. No hay un solo partido de oposición a quien los adversarios y gobernantes no motejen de comunista. Ni un solo partido de oposición que no lance al rostro de las oposiciones más avanzadas, lo mismo que a los enemigos reaccionarios, la acusación estigmatizante de comunismo. Y de este hecho se desprenden dos consecuencias. La primera es que el comunismo se haya ya reconocido como una potencia por todas las potencias europeas. Y la segunda es ya hora de que los comunistas expresen a la luz del día y ante todo el mundo entero sus ideas, sus tendencias, sus aspiraciones, saliendo hacia el paso de esa leyenda del espectro comunista como un manifiesto de su partido. Y con este fin se han congregado en Londres los representantes comunistas de diferentes países. Y así se redactó el manifiesto, porque aparecerá en lengua inglesa, francesa, alemana, italiana, flamenca y danesa. Ya les he leído la primera parte de los burgueses. Sí, la primera parte de este manifiesto, así como también su inicio. Como lo entendemos, al principio del manifiesto, el texto comienza con la metáfora que acabo de leer. Es poderosa porque afirma que el espectro se cierne sobre Europa, y es el espectro del comunismo. Y esta metáfora evoca la imagen de algo misterioso y aterrador que se acerca, y eso lo refleja la forma en que el comunismo era percibido y temido por las élites gobernantes de la época. También destaca la idea de que el comunismo se estaba extendiendo y ganando influencia en Europa, lo que era preocupante para las potencias establecidas. El pasaje sí continúa mencionando que todas las potencias de la vieja Europa, desde el Papa hasta los líderes políticos conservadores, estaban uniendo fuerzas contra el espectro comunista. Esto subraya la percepción de amenaza que el comunismo representaba para el orden existente
y cómo las élites gobernantes estaban tratando de suprimirlo. Y se destaca que los comunistas se han reunido en Londres para redactar este manifiesto y expresar sus ideas y aspiraciones al mundo. Y esto muestra un sentido de unidad y propósito entre los comunistas de diferentes países y refleja la creencia en la importancia de difundir su ideología a nivel internacional. En resumen, el pequeño pasaje que yo preferí dejarles al final, y es el pasaje inicial del manifiesto del Partido Comunista, aunque yo lo dejé al final de la primera estructuración, establece el tono para el texto de su conjunto al presentar el comunismo como una fuerza emergente que desafía el orden establecido en Europa. También enfatiza la necesidad de que los comunistas comuniquen sus ideas de manera clara y abierta al mundo. Este manifiesto es una declaración audaz de los principios que tendría un impacto duradero en la historia política y social. Este pasaje, que debería y es el comienzo de este manifiesto, desarrolla el argumento de Marx y Engels en varios puntos clave, porque prosiguen describiendo la naturaleza de la lucha de las clases en la sociedad capitalista y cómo esta lucha lleva inevitablemente al surgimiento de la lucha de las clases entre la burguesía y el proletariado. El manifiesto continúa argumentando que esta historia tiene que ver siempre con sociedades y solo ha sido lucha de clases. Y en la sociedad capitalista moderna, la lucha de las clases es más evidente que nunca debido a la polarización entre los que poseen medios de producción, que son la burguesía, y los que solo tienen su fuerza de trabajo para vender, que es el proletariado. Marx y Engels argumentan que el capitalismo ha revolucionado la producción y la tecnología, pero también ha creado, al mismo tiempo, condiciones de explotación y alienación para la clase trabajadora. Así describen cómo la burguesía ha acumulado riqueza y poder, mientras que el proletariado ha sufrido cada vez más. Una parte importante de este manifiesto se dedica a la idea de la abolición de la propiedad privada y de los medios de producción, y cómo esto conduciría a la abolición de las clases sociales y a la creación de una sociedad comunista que no tiene propiedad, ninguna propiedad privada, ni tampoco nada que explotar. Y en última instancia, el manifiesto llama a los trabajadores de todo el mundo a unirse y luchar por sus derechos y su emancipación, y predice que la lucha de clases inevitablemente llevará a la caída del sistema capitalista y al surgimiento de una sociedad comunista. Y en resumen, este manifiesto del Partido Comunista es un llamado a la acción para los trabajadores y una crítica feroz al sistema capitalista de la época. Marx y Engels argumentan que la historia está impulsada por las luchas de clases y que el comunismo es la solución a las injusticias inherentes al capitalismo. Este manifiesto sentó las bases para el pensamiento comunista moderno y ha influido en movimientos políticos y sociales en todo el mundo. Ahora viene mi punto de vista. Esto que les acabo de leer presenta una crítica y un análisis crítico del sistema capitalista y la estructura de clases y la economía y la sociedad de su época. Así que los autores abogan por un cambio radical en las relaciones de la producción y la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción. Estos escritos están impregnados de un enfoque crítico hacia las condiciones sociales y económicas de la época en la que fueron escritos, y proponen una visión alternativa de una sociedad que no tiene clases y que está basada en la igualdad y en la propiedad común. Este tipo de análisis crítico y de propuesta de cambio es característica fundamental del pensamiento marxista y del comunismo como una ideología política. Así que deben de saber esto. Tiene puntos positivos y puntos negativos. Así que comencemos con los puntos positivos. La crítica al capitalismo. Los autores realizan una crítica profunda al sistema capitalista. Destacan sus problemas y sus desigualdades inherentes. La lucha por la igualdad.
promueven la idea de una sociedad que no tiene clases, donde la propiedad de los medios de producción sea común. Eso implicaría una mayor igualdad entre las personas. Conciencias de clase. Reconocen la importancia de la conciencia de las clases y la unión de los trabajadores como medios para cambiar las estructuras injustas. El análisis económico. Ofrecen un análisis económico detallado de la explotación laboral y la acumulación de riquezas en manos de unos pocos. Ahora los puntos negativos. La conflictividad, porque estos textos a menudo presentan un tono confrontativo y revolucionario que puede generar división y conflicto en la sociedad. La eliminación de la propiedad privada, porque esta propuesta de abolir la propiedad privada puede ser polémica y suscitar preocupaciones sobre la pérdida de los incentivos individuales y la gestión eficiente de los recursos. El énfasis en la lucha de clases. Algunas personas pueden ver el enfoque en la lucha de las clases como algo demasiado simplista o polarizador. La historia y el contexto limitados. Los textos están fuertemente arraigados en el contexto histórico en el que fueron escritos, lo que puede limitar su aplicabilidad directa a las condiciones actuales. Es importante que recuerden que estos puntos positivos y negativos son solo una simplificación de las ideas presentadas en el Manifiesto Comunista. Por tanto, la interpretación de esos textos puede y de hecho variará según la perspectiva de cada persona.